Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 1. Chapter 1. Be careful what you wish for. 3. Mierda, si hubiera sabido que esto iba a pasar, jamás habría pedido ese estúpido deseo de cumpleaños de ser transportado al universo Marvel. Beiric maldijo al cielo nocturno entre respiraciones entrecortadas, cada jadeo arrastrando el dulzón y nauseabundo sabor de la sangre por su garganta. Sentía que los pulmones le iban a estallar. 5 tenía las piernas estiradas hasta el punto de desgarrarse mientras corría temerariamente entre las ruinas de la ciudad. Esto era Nueva York. El supuesto centro del universo que era destruido docenas, si no cientos, de veces al año. Bueno, finalmente se había cumplido su deseo. Toda la ciudad se había convertido en un enorme matadero en descomposición. Beiric llevaba menos de 10 minutos en ese cuerpo, pero ya había deducido exactamente en qué tipo de mundo había aterrizado. Este no era el universo principal de Marvel, donde los héroes se reunían y la sangre corría a flor de piel de valentía. No. Esta era la rama más desesperanzada de todo el universo Marvel. El universo Marvel Zombies. 7. En esta línea temporal paralela y desolada, una misteriosa plaga había asolado el mundo entero. Ni siquiera los superhéroes se salvaron. Los héroes que se transformaron conservaron sus recuerdos y sus poderes, pero lo único que los impulsaba ahora era el hambre. Un hambre insaciable e insaciable. De esas que pueden devorar planetas. De esas que llevan a la locura incluso a los dioses. Desde alguien tan poderoso como Thanos hasta Ant-Man, todos y cada uno de ellos se habían convertido en esclavos de ese hambre. Monstruos que se alimentaban de carne y sangre crudas. 7. HFF y HFF. Impulsado únicamente por la adrenalina pura y el instinto de supervivencia, Beiric corrió más de 3 kilómetros de una sola vez. Su cuerpo estaba completamente agotado. Se estrelló contra un muro de ruido y se pegó a él, conteniendo la respiración casi por completo. Miró hacia atrás, por donde había venido. Una vez seguro de que ningún zombi lo había seguido, se desplomó en el suelo. Apoyó la cabeza contra las frías varillas de hierro y el hormigón, se secó el sudor de la frente y dejó escapar una risa amarga entre respiraciones agitadas. Bueno, Beiric, siempre te quejabas de que tu vida anterior era aburrida y no tenía emoción. Felicidades. Ahora hay tanta emoción que literalmente te va a matar. 5. Se secó la cara varias veces más antes de notar algo adherido a las puntas de su cabello. Mechones rojizos oscuros de algún tejido fibroso y resistente. Observó con más detenimiento. Eran vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos de animales. Genial. ¿Qué zombi por ahí no tiene modales? Comiéndose a la gente y esparciendo vasos sanguíneos por todas partes como si fueran confeti. Uno ni siquiera terminó de pensarlo antes de que su sonrisa se congelara por completo en su rostro. De reojo, divisó una figura destrozada que colgaba boca abajo sobre las ruinas. Lo observaba. Silenciosa como la muerte. Uno vivo, fresco, la voz que llegó hasta nosotros era ronca y hueca, como si alguien le hubiera metido un puñado de hojas de sierra oxidadas por la garganta. A Beiric se le erizó todo el vello del cuerpo. A la tenue luz de la luna, pudo distinguir la figura suspendida de una viga transversal entre los escombros. El traje estaba hecho jirones, irreconocible, aunque aún se distinguían algunos restos de un estampado rojo y azul. La mitad de un emblema de araña permanecía adherida al pecho, la otra mitad había sido arrancada. El lado izquierdo de su rostro se había podrido por completo, dejando al descubierto el hueso pálido. Un único ojo, opaco y enrojecido, descansaba en la cuenca. Se aferró a un fino hilo de telaraña formado por vasos sanguíneos, usándolo como ancla para colgarse boca abajo, con el cuerpo encorvado en una forma inquietantemente similar a la de una araña. ¿Es ese, Spider-Man? Beiric lo soltó antes de poder controlarse, con la mente a 1000 por hora. Oh, tienes que estar bromeando. Apenas habían pasado 10 minutos desde que entró en este mundo y ya se había topado con un superhéroe zombificado. Y no con un héroe cualquiera. Uno de los mejores. Parecía que ahí terminaba todo. Un total de apenas 10 minutos de vida. Beiric supuso que debía ser el transmigrador que menos tiempo había vivido en la historia. Tengo hambre, necesito comer. Antes de que el Spider-Man zombie terminara de hablar, se lanzó directamente contra Beiric. Beiric era un simple humano. No tenía ninguna posibilidad contra un superhéroe. Ni siquiera pudo dar un paso antes de que Spider-Man lo inmovilizara en el suelo.
Uno al segundo siguiente, Spider-Man agarró la pierna derecha de Beirick y le clavó los dientes con fuerza. Colmillos helados desgarraron piel y músculo. El dolor recorrió a Beirick como un incendio forestal, y pudo sentir la nauseabunda vibración de los dientes rechinando contra el hueso. Adiós, Spider-Man. Ojalá me reencarne en un universo Marvel normal la próxima vez y justo cuando la conciencia comenzaba a desvanecerse y timbre. Sistema de superhéroe salvador activado. Talento desbloqueado. Sangre de luz. Sangre de luz. Tu sangre puede curar a los zombies y restaurar por completo todo el daño físico en sus cuerpos. 10 nota. La sangre de luz solo es efectiva mientras está dentro de tu cuerpo. Una vez que la sangre sale de tu cuerpo, pierde su efecto después de un segundo. 6 un sistema. Estoy salvado. Gritó Beirick para sus adentros. Al segundo siguiente, Spider-Man, que se había estado atiborrando, de repente redujo la velocidad con la que masticaba. Sus ojos nublados se abrieron desmesuradamente. Un gemido gutural y horrorizado escapó de lo más profundo de su garganta. No tuvo más remedio que soltarlo. Soltó a Beirick, retrocedió tambaleándose, se agarró el estómago y cayó de rodillas. BLRRGH. Su garganta se agitó. Gruesos chorros de sangre negra y trozos de tejido brotaron de lo más profundo de su ser. Entonces, ante los propios ojos de Beirick, la piel podrida de su rostro y las heridas destrozadas de su cuerpo comenzaron a sanar a una velocidad asombrosa. En cuestión de segundos, el cuerpo de Peter se había recuperado por completo. El aura asesina y salvaje que lo rodeaba había desaparecido totalmente. Lo que lo reemplazó fue algo vacío. Un agotamiento y una desesperación que le calaban hasta los huesos y que parecían aplastarlo desde dentro. Según Beirick, era el tipo de mirada que solo se veía fuera de las oficinas de lotería, los casinos y las habitaciones de los hospitales. Una desesperanza pura y sin filtros. Peter se dejó caer bruscamente al suelo, se cubrió el rostro con las manos y, con dificultad, pronunció las palabras. El capitán Rogers mutó. El señor Stark también. Pero lo peor de todo, apretó la cabeza contra las rodillas con tanta fuerza que parecía doloroso. Su cabello castaño, enmarañado con sangre, temblaba. Tía May. Mer y Jane y tantas otras. Todas ellas eran y yo era la que y con la mía propia y la pequeña araña estaba sentada en el suelo, indefensa. Se parecía muchísimo al niño del universo principal que acababa de perder a Iron Man. Beirick era un fanático acérrimo de Marvel. Sabía perfectamente por qué Peter había perdido las ganas de vivir. En los cómics de Marvel Zombies, justo al comienzo del brote, Spider-Man fue mordido por un Capitán América zombificado. Arrastró su cuerpo herido hasta casa, con la esperanza de aprovechar el tiempo que le quedaba para asegurarse de que la tía May, Mer y Jane estuvieran a salvo. Pero se transformó antes de poder hacerlo. Impulsado por un hambre insaciable e inhumana, atacó con sus colmillos a la tía May, Mer y Jane. Las despedazó y las devoró, sin dejar más que unos pocos huesos rotos. 6 para alguien tan bondadoso y necesitado desesperadamente de amor como Peter, fue el golpe más devastador imaginable. Oye. ¿Estás bien? Beirick apretó los dientes para soportar el dolor en la pierna y habló en voz baja. Peter volvió en sí. Se limpió la cara frenéticamente. La piel alrededor de sus ojos estaba enrojecida y con manchas. Se agachó frente a Beirick, extendió la mano derecha y roció cuidadosamente una capa de telaraña alrededor de la pantorrilla mordida de Beirick, envolviéndola firmemente. Luego se quitó los restos desgarrados de su máscara. Debajo de ellos había un par de ojos claros pero pesados, que miraban a Beirick con silenciosa tristeza. Lo siento y su voz seguía siendo ronca, pero ahora era más suave y dulce. Como la del chico de al lado. Soy Peter Parker. ¿Cómo te llamas? Beirick. Vale, Beirick, es muy difícil explicar lo que acaba de pasar. Peter Beirick lo interrumpió a mitad de su tartamudeo. Lo sé. Lo sé todo sobre ti y sobre este universo. 36 hizo una pausa, pensando en el sistema, luego levantó la vista y se encontró con la mirada confusa de Peter. No me pregunten de dónde vengo. Lo único que puedo decirles es que crucé desde otro universo paralelo. Y mi misión es salvar este mundo zombie. 13 timbre. El anfitrión ha salvado con éxito a su primer superhéroe. Nueva función desbloqueada. Panel de atributos. Nota del autor. La historia se desarrolla en el universo de Marvel Zombies y sigue la cronología del cómic original. Espero que disfruten del caos. 1 comentario 9 comentarios. Votar Chapter 2. Chapter 2.
Transmade Real 1. Una pantalla azul translúcida parpadeó ante las retinas de Beyrick, visible solo para él. Personaje. Beyrick. Estado actual. Pantorrilla derecha, laceración desgarrada, sangrado detenido. Talento. Sangre de luz. Aviso. Spider-Man curado con éxito. Más 1 punto de experiencia. Aviso. Se ha desbloqueado el acceso de compra para el talento sentido arácnido. Un gráfico de radar hexagonal con atributos desplegados debajo de las notificaciones. Sus números, sin embargo, fueron sencillamente trágicos. Un rotundo 10 en todos los aspectos. Inteligencia. LV1, sin nada destacable, 3 fuerza. Nivel 1, no podría hacerle daño a una mosca, 6 velocidad. LV1, avanzando con dificultad, 1 durabilidad. LV1, carne y sangre, 1 energía. LV1, línea plana, 1 combate. Nivel 1, mucho brillo, poca sustancia, 1 experiencia disponible. 1. Nota. Mejorar cualquier atributo del nivel 1 al nivel 2 cuesta 1 punto de experiencia 4 todo unos. La configuración inicial típica de carne de cañón. Se le escapó una risa amarga. Gastó el punto sin dudarlo, asignándolo directamente a durabilidad. 3. La resistencia determinaba cuánto daño podía absorber su cuerpo y con qué rapidez se recuperaba. En términos de videojuegos, era su barra de salud. La supervivencia era lo primero. Todo lo demás podía esperar. DIM, asignación exitosa. Durabilidad. Nivel 1, carne y sangre nivel 2, diseñado para durar. Una oleada de calor le recorrió la columna vertebral y se extendió por todas sus extremidades. El dolor punzante en su pantorrilla derecha se atenuó hasta volverse soportable, y la debilidad profunda causada por la pérdida de sangre se transformó en una vitalidad silenciosa y vibrante. La herida no había cicatrizado, pero sabía que su cuerpo resistiría ahora un trato más duro. Solo entonces volvió a centrar su atención en Spider-Man. Peter estaba sentado, desplomado contra los escombros, sosteniendo los restos desgarrados de su vieja máscara. La sangre seca cubría la tela con oscuras vetas color óxido. La miraba fijamente, perdido en algún lugar lejano. El peso de lo que había hecho como zombi lo estaba aplastando. Ni siquiera un superhéroe podría simplemente encogerse de hombros ante eso. Beyrick extendió la mano y la posó sobre el hombro de Peter. Cuando habló, su voz era suave. Si no puedes seguir sonriendo después de que se hayan ido, mejor te hubieras ido con ellos. Peter levantó la cabeza de golpe. Tenía los ojos hinchados, enrojecidos y muy abiertos por la incredulidad. Eso, la tía Mae solía decírmelo todo el tiempo. ¿Cómo es posible que lo sepas? La gente que hemos perdido querría que siguiéramos adelante. Después de todo, Beyrick hizo una pausa, sosteniendo la mirada de Peter. Con un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Peter terminó la frase antes incluso de darse cuenta de que estaba hablando. 4. Esa frase, desgastada por millones de conversaciones entre fans, adquirió un significado diferente cuando se aplicó al hombre al que iba dirigida. Timbre. La actitud de Spider-Man hacia ti se ha actualizado a agradecido. Afinidad con Spider-Man más 20. Valor actual. 80. Nivel de vínculo. LV0, desconocido. Nota. Aumenta la afinidad a 100 para mejorar el vínculo con el héroe y desbloquear recompensas únicas. 1. Al ver la palabra agradecido parpadear en su pantalla, Beyrick sintió un inesperado escozor detrás de los ojos. Había crecido con esas historias. Cómics de superhéroes, películas de superhéroes, videojuegos de superhéroes. Lo habían acompañado en incontables momentos difíciles, dándole un valor que no habría podido encontrar por sí mismo. Ahora era su turno de ofrecer consuelo. Su turno de salvarlos. Peter permaneció en silencio durante un largo rato. La niebla en sus ojos se disipó lentamente, revelando una mirada más profunda e inquisitiva. Su mirada se posó en Beyrick con una intensidad que antes no tenía. ¿Cómo sabes todo esto? ¿Quién eres realmente? Beyrick sonrió. ¿No me acabo de presentar? Viajero de otro universo. Peter negó con la cabeza, esbozando una sonrisa forzada y cansada. Realmente eres un misterio. Raag, en algún lugar a lo lejos, un coro de gemidos bajos se filtraba por las grietas de los escombros. El olor a sangre fresca había surtido efecto. Una masa oscura de cadáveres tambaleantes se acercaba a ellos, lenta pero implacable. Peter bajó la mirada hacia la máscara que tenía en la mano. No se la puso. En cambio, la alisó contra el suelo y le dio una palmadita suave, como si sellara un capítulo escrito en medio del hambre y la matanza. La sangre va a atraer a más de ellos. Tenemos que movernos.
Se inclinó y ayudó a Beirik a ponerse de pie. Su voz había recuperado su firmeza. ¿A dónde? La comisura de los labios de Peter se curvó en una sonrisa que no había aparecido en mucho tiempo, algo juguetón y muy propio de él. ¿Alguna vez has hecho puenting? Dos Beirik parpadeó. ¡Ah! El grito resonó en el horizonte de Manhattan. Unas telarañas sujetaron a Beirik con fuerza a la espalda de Peter, y ambos atravesaron los restos esqueléticos de las torres de la ciudad como un cometa, balanceándose entre los rascacielos destrozados a una velocidad aterradora. En su vida anterior, Beirik había conseguido el trofeo de platino en los 3 juegos de Spider-Man para PS5. Su movimiento favorito era trepar a la aguja más alta que pudiera encontrar, saltar, encadenar volteretas acrobáticas en caída libre y, en el último segundo, lanzar una telaraña para impulsarse de nuevo hacia el cielo. Uno había perdido la cuenta de cuántas veces había fantaseado con ser Spider-Man, sobrevolando Nueva York impulsado únicamente por el impulso y la tela. Hoy, el sueño se hizo realidad. Y odió cada segundo. Las caídas vertiginosas de la ingravidez, el viento azotándole la garganta hasta que no podía respirar, la sensación de que sus órganos intentaban evacuarse por la boca. Mi vendaje detuvo la hemorragia, pero aún necesitas una desinfección adecuada y puntos de sutura. Primero buscaré algunos suministros médicos. Peter se movía entre los edificios con la calma de quien conversa sobre los planes para el almuerzo. Atado a su espalda, Beirik estaba perdiendo la batalla contra el mareo. Intentó responder de acuerdo, pero la palabra le salió desgarrada como un grito en el momento en que se precipitaron desde una azotea. Esto es solo una teoría, pero creo que tu sangre puede matar el virus. Revertir la infección, devolver a los zombies a la normalidad. La voz de Peter se mantuvo perfectamente firme. ¿Cómo lo haces? Yo, no, sé, guau. Las palabras salieron en fragmentos destrozados. Tal vez debamos encontrar un laboratorio. Hazle algunas pruebas a tu cuerpo. Peter saltó por encima de un rascacielos en ruinas y se deslizó otros 30 metros al aire libre. Beirik, mi sentido arácnido me dice que eres la clave para acabar con todo esto. 7 arroba. Continuaron su marcha durante un tramo más antes de que el horizonte desapareciera. Las torres dieron paso a bloques residenciales de poca altura. Habían recorrido al menos 10 kilómetros desde donde habían empezado. Habitación. Un aterrizaje de superhéroe de manual. Spider-Man aterrizó en medio de la calle, justo enfrente de una pequeña farmacia. En el instante en que la telaraña se soltó, Beirik se abalanzó sobre el cubo de basura más cercano y vomitó todo lo que tenía. Peter se acercó y le dio unas palmaditas suaves en la espalda. Lo siento. Fui un poco rápido, lo sé, pero tu sangre es un faro para todos los zombies que estén cerca. Si otro zombie con superpoderes nos hubiera detectado, las cosas se habrían complicado. Beirik se limpió la boca con el dorso de la mano. Permaneció desplomado contra el cubo de basura, incapaz de hablar, y solo le dedicó a Peter un tembloroso gesto de aprobación con el pulgar. Santo cielo. 10 kilómetros en 8 minutos. Su alma se había desprendido a unos 3 kilómetros de distancia y aún intentaba alcanzarla. Ningún parque temático se comparaba con esto. Si no hubiera mejorado su resistencia en ese momento, la herida en la pierna sumada a ese viaje de pesadilla lo habrían dejado inconsciente en el aire. Adiós a la posibilidad de convertirme en Spider-Man. Ese sueño había muerto oficialmente. Con el brazo de Peter para mantener el equilibrio, atravesaron la puerta de la farmacia. Veamos, si te hubiera picado una araña humanoide, ¿cómo sería la receta? Murmuró Peter para sí mismo, ya agachado entre los estantes, rebuscando entre los suministros. Beirik se apoyó contra la pared cerca de la entrada, descansando mientras vigilaba la calle. Silencio. Solo una tenue brisa susurraba entre las ruinas. Por primera vez desde que llegó a este mundo, el ritmo implacable finalmente disminuyó. Sus músculos se relajaron un poco. Se palpó los bolsillos por costumbre. Como su cuerpo físico había trascendido, su teléfono seguía en sus vaqueros. Pulsó el botón de encendido. Nada. Pantalla muerta. No había forma de saber si el salto entre universos la había dañado o si simplemente se había agotado la batería. Da igual. Aquí no hay cobertura móvil, estaba a punto de guardarlo en el bolsillo cuando algo en la pantalla oscura le llamó la atención. Un reflejo. El techo, reflejado en el cristal. Un hilo de materia negra y viscosa se aferraba a las baldosas sobre él, retorciéndose en silencio, deslizándose gota de gota. Estaba a centímetros de su cuero cabelludo. Pedro. Beirik gritó y se tiró al suelo, rodando violentamente hacia un lado.
La masa negra se abalanzó. Se lanzó hacia abajo como una serpiente que ataca, acortando la distancia en un instante. ¡Zas! ¡Zas! Rayos blancos salieron disparados desde la parte trasera de la farmacia y alcanzaron el objeto en el aire con precisión quirúrgica. La fuerza del impacto lo estrelló contra el panel de cristal de la puerta, dejándolo atrapado bajo capas de telaraña. ¿Estás bien? Peter saltó al lado de Beirik de un solo brinco y lo ayudó a incorporarse. Sí. No estoy herido. Con el corazón aún latiéndole con fuerza, Beirik se giró para mirar. Una masa gelatinosa y negra, del tamaño de un puño, se agitaba frenéticamente dentro de su capullo de telaraña en la puerta. No tenía forma definida, sino que cambiaba y se reformaba constantemente. Cuanto más se acercaba Beirik, más frenético se volvía su contorsión. Sus ojos se abrieron de par en par. Ese es, Venom. 3 comentarios, 7 comentarios. Votar Chapter 3. Chapter 3. Debes Austin the World. Vaya, este tiene que ser el Venom más pequeño, diminuto y adorable que he visto en mi vida. Alguien no ha estado comiendo bien. Peter tocó al simbionte con un dedo, pero estaba tan fuertemente envuelto en telarañas que no podía moverse. Oye, Peter, acabo de tener una idea descabellada. Beirik contempló la masa negra atrapada y lentamente extendió la palma de su mano abierta. Beirik, espera. Peter lo agarró del brazo. No te acerques a esa cosa. Te va a atrapar. Podría comerse tu cerebro. Lo sé, dijo Beirik, mirándolo a los ojos y asintiendo. Pero este es un mundo de superhéroes. Todos pueden volar o atravesar paredes a puñetazos. Con un cuerpo humano normal, soy un estorbo. Te ralentizaré. El rostro de Peter se contrajo con reticencia. Realmente no creo que esto sea una buena idea, se inclinó hacia mí, tapándose la boca con la mano. Por mi experiencia, esa cosa no es nada amigable. Saca lo peor de ti. Créeme, lo aprendí por las malas. Beirik conocía la historia. En el mundo de Peter, Venom era un villano en toda regla. Ambos se habían fusionado brevemente en el hombre araña de traje negro, y el simbionte había sacado a la superficie todos los impulsos oscuros que Peter había reprimido, desatando al infame Bully Maguire. Peter finalmente se liberó, pero el simbionte se aferró a Eddie Brock, poniendo en peligro tanto a Peter como a Mary Jane. Pero Beirik también había visto las películas independientes de Venom. Sabía que el simbionte no era malvado en esencia. De todos los simbiontes, Venom era el que tenía más posibilidades de coexistir genuinamente con un huésped. Si quería sobrevivir en este mundo, valía la pena correr el riesgo. Peter, te entiendo. Pero la humanidad está casi extinta. Venom ya no tiene otra fuente de alimento. Quizás esa sea precisamente la base que necesitamos para una alianza pacífica. ¿Y si ya está infectado? ¿Y si es Venom zombie? Entonces lo curaré de la misma manera que te curé a ti. En privado, Beirik esperaba que fuera un simbionte zombificado. Purificarlo le daría otro punto de experiencia. Peter se rascó la cabeza, estudiando la determinación en los ojos de Beirik. Si de verdad no te sientes cómodo con esto, hazme un favor y coge unos tubos de acero. Usa el mismo truco que usaste con Venom antes. Beirik señaló hacia la puerta. Se refería a la icónica escena de Spider-Man 3 en la que Peter aprovechó la debilidad del simbionte ante los sonidos de alta frecuencia y lo obligó a retirarse. 5. El rostro de Peter se iluminó. En realidad, no está mal. Lanzó varias capas más de telaraña sobre Venom, sellándolo herméticamente, y salió disparado de la farmacia. Tras un solo golpe, desapareció de la vista. Pasaron varios minutos antes de que regresara con los brazos cargados de tubos de acero. Peter las colocó en una fila escalonada justo dentro de la puerta, y luego fijó su mirada en la masa negra que se retorcía dentro de su prisión de telaraña. Escucha bien, amigo. Si haces algo gracioso, me pongo a tocar la batería. Rasgó un tubo contra otro. Un chirrido metálico penetrante llenó la habitación. Dentro de la telaraña, Venom se ondulaba y temblaba con la onda sonora, vibrando como un cono de altavoz viviente. Entonces Peter sacó un cuchillo pequeño de algún sitio y se lo entregó. Beirik lo tomó, cerrando la densa telaraña hasta abrir una pequeña abertura. Respiró hondo y extendió un dedo. La masa negra percibió la presencia de carne viva. Cobró vida de repente, subiendo rápidamente por la punta de su dedo y trepando por su mano en un instante. Todos los músculos de su brazo se tensaron. Un dolor punzante y vibrante se extendió desde su muñeca hasta su hombro. Ya fuera por la mejora de durabilidad o por el estado debilitado del simbionte, la sensación se parecía más a un tatuaje que a una agresión.
Nada se comparaba con la mordedura de Spider-Man. Timbre. Se ha detectado un nuevo héroe curado por su huésped. Venom. 2 aviso. Veneno curado con éxito. Más 1 punto de experiencia. Sí. Su reacción fue tan sutil que Peter ni siquiera se dio cuenta de que el simbionte se había convertido en zombie. Entonces algo se retorció detrás de su caja torácica. Una cabecita negra en miniatura, no más grande que un puño, asomó desde su pecho, luciendo una hilera de pequeños dientes blancos. Oye, te oí hablar mal de mí, Parker. Venom le mostró los dientes a Spider-Man, con una voz áspera como gravilla raspando la piedra. Debería echarte arena en los ojos. 7 Peter arqueó una ceja con fingida sorpresa. Su mano derecha se desvió hacia un lado y golpeó accidentalmente contra uno de los tubos de acero. Sonido metálico. El sonido metálico resonó en la farmacia. El pequeño Venom en el pecho de Bayrick se hinchó como un gato asustado, su cuerpo retorciéndose y temblando. Ups. Se me resbaló la mano. Peter se encogió de hombros, con la sonrisa de satisfacción de quien sabía perfectamente lo que había hecho. Cuidado con las manos. Venom se encogió dentro del cuerpo de Bayrick, aullando de rabia. Monstruo artrítico de 8 patas. Bayrick se dio unas palmaditas en el pecho, calmando al furioso simbionte. Está bien, está bien. Ustedes dos tortolitos pueden coquetear más tarde. Como posiblemente los últimos seres no zombies del planeta, sugiero que nos concentremos en el enemigo común. Bajó la mirada hacia las venas oscuras que apenas se veían bajo su piel. Pero una cosa, Venom. ¿Por qué eres tan pequeño? Pareces un xenomorfo bebé. La voz del simbionte bajó de tono. Eddie, mi antiguo compañero. Fue el objetivo de ese tipo con el buen trasero y el escudo. 8 Capitán América. Bayrick sabía perfectamente a quién se refería. Le cortó la mano a Eddie con el escudo. Yo estaba unido a esa mano cuando sucedió. Escapé en medio del caos, pero, lo que ves es solo un fragmento. Una parte del todo. 3 Bayrick lo puso a prueba, intentando que el simbionte formara su traje de combate. La cobertura no pudo extenderse por todo su cuerpo. Podía ofrecer refuerzos parciales. Un puño negro enorme cuando lanzaba un puñetazo, una placa blindada en una pierna cuando necesitaba correr. Inconexo, pero funcional. Incluso eso suponía una mejora enorme con respecto a los puños desnudos. Cuando Venom se deslizó hacia la pantorrilla derecha herida, dejó escapar un chasquido de lengua con disgusto. ¿Telaraña? Es la venda más repugnante que he visto en mi vida. ¡Qué asco! Sin esperar permiso, devoró hasta el último rastro de telaraña. Luego, secretó más de su propia sustancia negra sobre la herida. La profunda hendidura que los dientes de Peter habían dejado se cerró en segundos, y la carne se suturó con la suficiente rapidez como para poder observarla. ¿Esto es lo que Venom puede hacer? Bayrick se pasó la mano por la pantorrilla. Momentos antes, la sangre le brotaba a borbotones. Ahora la piel estaba lisa, sin marcas, sin una sola cicatriz. De nada. Venom esbozó una enorme sonrisa. Y a cambio, Bayrick, ¿podrías buscarme un poco de chocolate? Si pasamos por una tienda de conveniencia cuando las cosas están seguras, por supuesto. Sí. Eres el mejor anfitrión del mundo. La voz ronca del simbionte resonó con auténtico júbilo. Se giró hacia Spider-Man. Mucho mejor que mi ex anfitrión. Oh, estoy seguro de que tu ex anfitrión era un tipo muy guapo. Peter hizo girar una pipa entre sus dedos y luego la dejó caer torpemente. Sonido metálico. Venom desapareció dentro del pecho de Bayrick como una bala. Eres el peor presentador del mundo, Parker. Ustedes dos son increíbles. Ni siquiera quiero imaginar lo que pasará cuando Deadpool se una a la fiesta. Bayrick extendió las manos en señal de derrota, sintiéndose como un maestro de primaria separando una pelea en el patio de recreo. Spider-Man y Venom. La vida estaba a punto de volverse muy entretenida. Busquemos un sitio donde pasar la noche. Mañana ya veremos qué hacemos. ¿Alguno de ustedes, los lugareños, tiene alguna recomendación? Preguntó Bayrick. El sistema merecía una revisión exhaustiva, pero eso podía esperar hasta que tuvieran paredes a su alrededor y una puerta con cerradura. Peter pensó un momento, algo brilló en sus ojos. Sígueme. Conozco un lugar. Lanzó una telaraña y se balanceó en la oscuridad. Bayrick envolvió a Venom alrededor de su pierna sana, usando la extremidad mejorada para impulsarse hacia adelante con poderosos saltos. En cuestión de minutos, la farmacia quedó vacía tras ellos. Las dos figuras se desvanecieron en la noche de Manhattan.
Aproximadamente 15 minutos después, una delgada sombra cayó de los tejados sin hacer ruido, aterrizando frente a la farmacia abandonada. Vestía un abrigo de cuero negro desgastado. Llevaba una hoja de plata atada a la espalda. Su corte de pelo militar parecía tan afilado como si hubiera sido esculpido con una navaja. Incluso en plena noche, las gafas de sol permanecieron puestas. En su puño sostenía la máscara que Spider-Man había dejado atrás. Restos de sangre seca aún se aferraban a la tela. La sangre de Beric. Lentamente, se llevó la lente al rostro e inhaló, saboreando el aroma como si fuera algo preciado. La fragancia le produjo un escalofrío. Algo profundo y primigenio se agitaba tras aquellas lentes oscuras. Entonces, una hoja se desenvainó con un silbido. Un solo tajo y los tubos de acero incrustados en el suelo cayeron en segmentos limpios. Su mirada se fijó en la dirección en la que se habían ido los dos. Te encontraré, comentario 4 comentarios. Votar Chapter 4. Chapter 4. What told you to provoke him? El sistema de drenaje de Nueva York se extendía bajo la ciudad como un laberinto. Con la población de la superficie prácticamente extinta, las alcantarillas se habían convertido en el último reducto de tierra limpia. El moho de las profundidades era prácticamente aire fresco comparado con la putrefacción de la superficie. A ver si lo entiendo bien, bicho. Cruzamos media ciudad, para dormir en una alcantarilla. Venom se desplomó sobre el hombro de Beric como un charco de barro negro, demasiado perezoso para mantener una postura erguida. Ni siquiera hay una rata gorda aquí abajo. Peter se adelantó a ellos, recorriendo el laberinto de tuberías con la facilidad de alguien que lo hubiera hecho 100 veces. Acéptalo, mocoso negro. No hay lugar más seguro ahora mismo. Hablando de eso, ¿acaso tienes fosas nasales? ¿Cómo es que hueles algo? Nos dirigimos al centro de investigación del Dr. Connors, ¿verdad? Interrumpió Beric. El Dr. Connors. El lagarto. El brillante científico que una vez intentó mutar a toda la raza humana en reptiles. Fue curado y encerrado tras los sucesos de El asombroso hombre araña, y por lo que Beric sabía, permaneció encerrado. Peter se detuvo en seco, conteniendo la respiración. Beric, ¿eres un agente de alto rango de S.H.I.E.L.D.? Porque empiezo a pensar que conoces mi vida mejor que yo. Obviamente, dijo Beric, inflando el pecho. 10 años como fanático acérrimo de Marvel le habían valido este momento. Conozco casi todo lo que ha sucedido en este universo. La cabeza de Venom salió disparada de su hombro, mostrando los dientes y con los ojos en forma de media luna entrecerrados por la sospecha. Demuéstralo. ¿Qué sabes de mí? Beric echó un vistazo al simbionte y lo recitó rápidamente, como si leyera un libro de texto, con fluidez y sin prisas. Te llamas Venom. Eres de Clintar. Eres el simbionte más débil del planeta porque cada uno de tus descendientes es más fuerte que tú. Eres vulnerable al sonido de alta frecuencia y al fuego. Te encanta la fenetilamina, que se encuentra en el chocolate y, convenientemente, en los cerebros. Se tocó la sien y bajó la voz. Y tu especie no nació de forma natural. El antiguo dios Knull te creó con All Black, la necroespada. Pero todos ustedes se rebelaron contra su creador, lo tomaron por sorpresa y lo aprisionaron. Alto. Alto. Venom se expandió. Unos tentáculos negros se dispararon sobre la boca de Beric, sellándola como si fuera cinta adhesiva. Sus ojos blancos se abrieron desmesuradamente, reflejando un terror que iba más allá del instinto. Algo codificado en el ADN mismo del simbionte. Cállate. No digas ese nombre. ¿Cómo sabes del Rey de Negro? ¿Eres un demonio? Eres peor que la araña. Más adelante, Peter se dio la vuelta, sonriendo de oreja a oreja. ¿Quién te dijo que lo provocaras? Cállate, Parker. Venom se encogió dentro del cuerpo de Beric, dejando solo un par de ojitos asomando. Beric, prométemelo. Nunca vuelvas a decir ese nombre. Jamás. Timbre. La actitud de Venom hacia ti se ha actualizado a asombro. Afinidad con el veneno más 20. Valor actual. 80. Nivel de vínculo. LV0, desconocido. Beric se encogió de hombros, ocultando una sonrisa tras su mano. Claro. Pero si alguna vez quieres saber más sobre tu propia historia, mi puerta siempre está abierta. Eso dejó a Venom sin palabras para siempre. Caminaron unos minutos más antes de detenerse ante una compuerta circular cubierta de musgo. Peter agarró el volante con ambas manos y tiró con fuerza. El metal rozó contra el metal, pesado y crujido, y la puerta blindada se abrió de golpe. Una oleada de moho y vapores químicos les dio la bienvenida.
La base llevaba años abandonada, pero su fuente de alimentación independiente aún funcionaba. En el instante en que se abrió la puerta, los sensores se activaron y las luces del techo se encendieron una a una. El laboratorio subterráneo se extendía a lo largo de unos 200 metros cuadrados. Centrífugas, microscopios, mesas quirúrgicas, todo seguía en su sitio. En el rincón más alejado había una máquina expendedora. Alimento. Venom se apoderó de las piernas de Beyrick y cargó. Unos tentáculos negros atravesaron el cristal y derribaron todas las barras de chocolate del estante, metiéndolas todas a la vez. Delicioso. Satisfecho. El laboratorio se llenó de fuertes y satisfechos chasquidos. El simbionte sonaba como un gatito de voz ronca ronroneando después de comer. Peter y Beyrick cogieron algunos aperitivos y bebidas y se sentaron frente a la máquina expendedora destrozada, comiendo en un cómodo silencio. Beyrick masticaba una bolsa de patatas fritas con los ojos entrecerrados, fingiendo descansar. Detrás de sus párpados, activó la interfaz azul translúcida. Más allá del panel de atributos que ya había visto, dos nuevas pestañas brillaban en la parte superior de la pantalla. Vínculos de héroe y tienda de talentos. Primero abrió Hero Bonds. La lista era escasa, con solo dos retratos. Peter y Venom. Ambos tenían 80 puntos de afinidad, 20 puntos menos que el siguiente nivel de Bond. Funcionaba como un simulador de relaciones. Si aumentabas la afinidad de un héroe, no solo te ganabas su lealtad, sino también recompensas únicas vinculadas a sus habilidades. A continuación, inauguró Talent Shop con gran expectación. Dos iconos del talento reposaban en los estantes, uno de cada héroe al que había curado. Talento. Sentido arácnido, nivel 1. Coste. 10 puntos de experiencia. Descripción. Otorga al anfitrión una percepción instintiva del peligro. Cuando una amenaza se encuentra cerca, el anfitrión la percibe de forma subconsciente. Talento. Enlace telepático. Coste. 3 puntos de experiencia. Descripción. Establece una conexión de ondas cerebrales con el simbionte del huésped, lo que permite la comunicación mental sin palabras. Uno luego echó un vistazo al lamentable uno en la esquina superior de su contador de experiencia y rió amargamente. Los héroes sin dinero no pueden comprar habilidades. Sin otra opción, gastó su último punto en velocidad. Corre rápido, aguanta los golpes. La supervivencia es lo primero. DIM, asignación exitosa. Velocidad. LV1, cojeando LV.2, agilidad, 1. El cambio fue inmediato. Una oleada de fuerza recorrió sus piernas, y los músculos de sus pantorrillas se tensaron con energía acumulada. Sabía que saltaría más alto y correría más rápido. Pero estar sentado con las piernas cruzadas en el suelo de un laboratorio no era el momento adecuado para comprobarlo. Le echó una última mirada anhelante a la tienda de talentos, cerró el sistema y dejó que la interfaz se desvaneciera. El hambre en sus ojos no se desvaneció con ella. Al contrario, ardió con más fuerza. Porque se había dado cuenta de algo. El potencial del sistema de superhéroes salvadores era mucho más aterrador de lo que había imaginado cuando llegó por primera vez. La cadena lógica era clarísima. Usa su talento inicial, sangre de luz, para curar héroes zombificados. Gana experiencia y desbloquea vínculos de héroe. Gasta experiencia para comprar habilidades y fortalecerte. Usa esa fuerza para alcanzar y curar a héroes aún más poderosos. Un ciclo de retroalimentación perfecto. En ese momento tenía a Peter y a Venom. ¿Pero qué pasaría después? ¿Curar al Capitán América le proporcionaría el físico de un supersoldado? ¿Curar a Iron Man desbloquearía a Jarvis o la tecnología de la armadura? ¿Curar a Thor, o incluso a la Bruja Escarlata? Apretó con más fuerza la lata de Coca-Cola medio vacía. Su pulso se aceleró. No era una simple bolsa de sangre andante con un antídoto a mano. Con el tiempo suficiente para desarrollarse, podría reunir un ejército entero de superhéroes rehabilitados, todos ellos cuerdos y luchando a su lado. En este destrozado universo Marvel Zombies, donde todo el orden se había derrumbado, tenía una oportunidad real de superar a Thanos, superar a Sentry, superar a los propios celestiales y convertirse en el ser más poderoso del universo. Las grandes visiones eran bonitas. Pero el primer paso era sencillo. Curar a más héroes y fortalecerlo. Con ese pensamiento rondando en su cabeza, Beyrick se giró para mirar a Peter, que estaba sentado a su lado. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 5. Chapter 5. The Underground Bunker. Peter tenía los ojos cerrados, saboreando cada bocado como si el refrigerio rancio que tenía en la mano fuera una comida de 5 estrellas. No era difícil entender por qué.
Era la primera vez en mucho tiempo que no recordaba que probaba comida hecha para humanos, en lugar de comida hecha con ellos. Oye, Peter Beirik se acercó. ¿Puedes decirme qué pasó con los Vengadores después de que estallara el virus zombie? ¿A dónde fueron todos? El conocimiento era esencial para la supervivencia. Necesitaba tener toda la información antes de poder planificar su próximo movimiento. Uf, es una larga historia. Peter apoyó la barbilla en una mano, rebuscando en su memoria. ¿Sabes lo de la guerra civil, verdad? ¿Los acuerdos de Sokovia? Stark y el capitán Rogers ya se llevaban mal por aquel entonces. Eso no ha cambiado. Mientras hablaba, agitaba los brazos, describiendo la escena con gestos exagerados. El buffet de la tierra se estaba agotando. Todos estaban ansiosos. Stark pensó que si no quedaba nada para comer allí, deberían ir a comerse a los alienígenas. El capitán Rogers insistió en que primero debían establecer un sistema de distribución de alimentos, en fin, discutieron mucho sobre eso. Y el resultado fue el mismo que la última vez. Se separaron. Peter señaló al techo, y su voz se fue apagando. Stark llevó a un grupo de personas al espacio. Dijo que quería averiguar a qué sabían los alienígenas de piel azul. El capitán, el soldado de invierno y su grupo secuestraron otra nave de Shield y se dirigieron al extremo opuesto de la galaxia. Se encogió de hombros y continuó. Wanda y los hechiceros básicamente hicieron trampa. Abrieron portales directamente a otras dimensiones. No entiendo muy bien ese aspecto, pero supongo que pensaron que los demonios mitológicos son más peligrosos. Literalmente. Y entonces los X-Men finalmente dejaron de viajar juntos. Se separaron para buscar en otros continentes. Beirik exhaló. La imagen coincidía con sus expectativas. Este universo compartía las líneas generales de la historia de Marvel Zombies, pero los detalles diferían tanto de la serie animada como de los cómics. En realidad, se trataba de un universo zombie independiente que jamás había visto. En resumen, ya no quedan muchos superhéroes en Nueva York, sobre todo los más poderosos. Eso nos quita mucha presión de encima. Dejó la comida sobre la mesa. Su mirada se aguzó. Lo que significa que ahora mismo es el momento perfecto para crecer. La cabecita de Venom salió disparada de su hombro, gritándole. Oye. Acabo de sentir una oleada de feroz determinación. Estamos a punto de hacer algo grande. Beirik apartó el rostro del simbionte con una sonrisa cansada y luego miró fijamente a Peter a los ojos. Necesitamos construir una base. Y un ejército. Un ejército de sangre caliente. Sí. Apoyo totalmente la diversidad alimentaria. Así todos los cerebros de la Tierra se guardarán para mí. Intervino Venom, vibrando de emoción. Beirik se puso de pie y observó el laboratorio húmedo y lleno de moho, frunciendo el ceño. Ahora mismo, lo único que nos falta es una base de operaciones segura y oculta. La alcantarilla servía para esconderse, pero la suciedad, el equipo obsoleto, la nula capacidad defensiva, nada de eso serviría como cuartel general a largo plazo para un ejército. Lugares como la Torre de los Vengadores o la Mansión Décimo tienen todo lo que necesitaríamos, pero son demasiado llamativos. Caminaba de un lado a otro, rebuscando en su memoria para encontrar el lugar exacto. Tras un largo silencio, Peter habló. Su voz sonó seca, casi quebradiza. En realidad, conozco el lugar perfecto. Los ojos de Beirik se iluminaron. ¿Dónde? Nick Fury. Le preocupaba que la guerra civil de los Vengadores se descontrolara, así que construyó en secreto una red de búnkeres subterráneos y los distribuyó entre los Vengadores. Supuestamente, cada una está totalmente equipada y abastecida de suministros. Se podría operar un centro de mando militar completo desde una sola. Stark intercedió por mí, y el director Fury se puso en contacto conmigo. Me dio acceso a uno de los búnkeres. Perfecto. Beirik chasqueó los dedos. Eso es justo lo que necesitamos. Salgamos mañana al amanecer. Pero Peter no se movió. Su cuerpo había comenzado a temblar. Se apretó las rodillas con ambas manos. ¿Qué te pasa, Peter? Beirik captó el cambio al instante. Es que, el búnker necesita una llave física para abrirse. Y mi llave está en casa de la tía May. Las imágenes irrumpieron en la mente de Peter antes de que pudiera detenerlas. Él mismo, mordisco a mordisco, devorando a Mer y Jane. Luego a la tía May. Cada fotograma era vívido. Cada fotograma una película de terror protagonizada por él. Al mirar a Peter, al verlo a punto de derrumbarse, Beirik dejó escapar un suspiro silencioso. Déjame encargarme de ello, Peter.
Dio un paso al frente y le puso una mano en el hombro tembloroso a Peter. Llévame al edificio. Dime dónde está la llave. Yo me encargo del resto. Con la ayuda de Venom, subir las escaleras y coger una llave llevaría 2 minutos como máximo. El riesgo era mínimo. Y cuando estés listo, puedes venir conmigo. Sin prisas. Iremos a tu ritmo, ¿de acuerdo? Timbre. Spider-Man percibe tu compasión. Afinidad con Spider-Man más 10. Valor actual. 90. Peter levantó la cabeza lentamente. Tenía los ojos enrojecidos, brillantes por las lágrimas que se negaba a dejar caer. A la mañana siguiente. La luz del sol iluminó las calles como si no hubiera pasado una eternidad. Si no fuera por las manchas de sangre seca de color marrón negruzco en el pavimento y los coches abandonados esparcidos por todas partes, el barrio podría haber pasado por la tranquila comunidad que solía ser. En el tejado de una casa de 2 plantas, 2 figuras yacen tumbadas sobre las tejas. Mi habitación. El cajón del escritorio de la izquierda, el segundo de arriba hacia abajo. Enterrado bajo una pila de papeles. Peter ya lo había explicado una vez. Aún así, lo explicó de nuevo. Beirik asintió. Entendido. Vigila desde aquí arriba. Llamó a Venom a sus manos, extendiendo el simbionte en una fina capa sobre ambas palmas. No cubría mucho, pero tenía la adherencia suficiente para permitirle trepar. Descendió por la pared como un geco, silencioso y ágil, y se deslizó por la ventana. La habitación de Peter lucía exactamente como la habían dejado. Libros de texto esparcidos sobre el escritorio, una placa base de computadora a medio ensamblar y la famosa maqueta de la estrella de la muerte del ego de Spider-Man. Homecoming. Una fina capa de polvo se había posado sobre la maqueta. Algo en ella transmitía una sensación de soledad insoportable. Esta es la habitación de Spider-Man. Realmente se ve igual que en la película. Beirik se dirigió directamente al cajón de la izquierda, abrió el segundo nivel y apartó una pila de papeles. Ahí estaba. Un pequeño dispositivo negro, que reposaba tranquilamente en el fondo. Parecía un busca de los años 90, con una pantalla LCD monocromática en el centro y el logotipo del águila de Shield grabado en la parte posterior. Era casi idéntico al busca que el director Fury había usado para convocar a la Capitana Marvel en las películas. Entiendo. La apretó con fuerza en su mano derecha, una chispa de triunfo ardiendo en su pecho. Debería haberse dado la vuelta. Debería haber salido directamente por la ventana. Pero él era un fanático de Marvel de toda la vida, y parado dentro de la casa de Peter Parker, la curiosidad era una fuerza más fuerte que el sentido común. La escena que Peter no podía afrontar, ¿cómo era en realidad? Su mirada se desvió hacia la puerta cerrada del dormitorio. Beirik contuvo la respiración, se acercó sigilosamente a la puerta y rodeó con los dedos el pomo redondo. Un giro lento y cuidadoso. Hacer clic. La puerta se entreabrió. La sala de estar que tenía al fondo lo impactó de repente. Lo que antes había sido un espacio cálido y acogedor parecía el escenario de un huracán. El sofá yacía volcado. Salpicaduras de sangre negra cubrían las paredes. En el centro del suelo, unos cuantos huesos de pierna impecablemente limpios. Junto a ellos, un delantal arrugado con estampado floral que había pertenecido a la tía May. La crudeza de la situación superaba con creces cualquier cosa que pudiera transmitir una pantalla de cine. Dios mío, Pedro, Beirik pronunció las palabras con un suspiro. Entonces, una sombra descendió del techo sobre el marco de la puerta. Un destello plateado surcó el aire. SHK. La hoja le atravesó la muñeca derecha con precisión quirúrgica. Sin resistencia. Sin sonido. Como un cuchillo caliente cortando mantequilla. Su mano derecha se volvió ingrávida. Tropezó hacia atrás, tambaleándose hasta el centro del dormitorio. Uno se quedó mirando fijamente. Su mano cercenada yacía en el suelo junto a la puerta, con los dedos aún apretados con fuerza mortal alrededor de la llave negra. Uno comentario. Votar Chapter 6. Chapter 6. Blade. El dolor llegó medio segundo tarde. Como si su cerebro le hubiera concedido unos segundos de lucidez, apenas suficientes para ver cómo su propia mano derecha, la que aún sostenía la llave, caía por el aire y golpeaba el suelo como algo que nunca le había pertenecido. El corte fue increíblemente limpio. Liso como una quemadura láser. Entonces la agonía se abalanzó como un maremoto. ¡Ah! Beirik se desplomó, sujetándose el muñón con la mano izquierda. La sangre brotó a borbotones de la herida, tiñendo de un rojo intenso el suelo, relativamente limpio, del dormitorio de Peter.
La sombra ya había desaparecido por completo del techo. La luz de la mañana se filtraba oblicuamente por la ventana, y Beirik finalmente pudo ver con claridad a su atacante. Un característico abrigo de cuero negro, aunque decir negro era quedarse corto. El abrigo estaba rígido por capas de grasa cadavérica coagulada y sangre seca, barnizado hasta adquirir una textura casi quitinosa. En una mano empuñaba una espada de plata ornamentada, cuyo filo reflejaba un brillo frío y letal a la luz del amanecer. Un hilo de la carne de Beirik aún se aferraba a la hoja. Sus características gafas de sol estaban rotas por un lado. Pero lo peor estaba en su rostro. La mejilla izquierda se había descompuesto por completo, dejando al descubierto tejido muscular de color negro violáceo. Tenía la boca desgarrada hasta la oreja, como si alguien le hubiera agarrado la comisura de los labios y se los hubiera arrancado. Blade, Eric. El nombre salió de la boca de Beirik antes de que pudiera pensarlo. Sintió un nudo en el estómago. Una espada zombificada. Uno de los luchadores cuerpo a cuerpo más letales del universo Marvel. El Daywalker, mitad humano, mitad vampiro. Incluso transformado, sus instintos de combate no habían disminuido ni un ápice. No es de extrañar que la emboscada hubiera sido impecable, el primer golpe de una precisión quirúrgica. Carne fresca, un gruñido húmedo y chirriante surgió de la garganta de Blade, el sonido de metal oxidado raspando contra sí mismo, rebosante de un hambre que erizó cada pelo del cuerpo de Beirik. En esa mirada no había rastro de reconocimiento. Ninguna intención de comunicarse. La espada plateada se alzó de nuevo, con el filo apuntando directamente al cuello de Beirik. Beirik. Un grueso zarcillo negro brotó del muñón de su muñeca, enroscándose alrededor de la hoja justo a tiempo. Maldita sea, es fuerte. Ahora mismo soy prácticamente un bebé prematuro. Gruñó Venom entre dientes apretados. El simbionte se fragmentó en varios tentáculos, luchando por sujetar el arma, pero la fuerza del Blade Zombie era algo completamente distinto. No era solo el virus. El físico Daywalker poseía un poder monstruoso propio. Blade sostenía la espada con una sola mano. Un simple movimiento de muñeca bastó para que la red defensiva de Venom chirriara con el sonido de tejido desgarrado. Tuip. Un mechón de telaraña se disparó a través de la ventana, enredándose en la hoja y desviándola hacia un lado en el último instante posible. La espada pasó silbando junto a la oreja derecha de Beirik, y el viento que la impulsaba le arrancó algunos mechones de pelo antes de que el filo se clavara en la pared detrás de él, abriendo una herida lo suficientemente profunda como para ver el hueso. Medio segundo más lento y le habría arrancado la parte superior del cráneo de un solo tajo. Beirik. Retrocede. Spider-Man saltó a través de la ventana, se agachó dando una voltereta hacia adelante y aterrizó en cuclillas en posición defensiva entre Beirik y el Daywalker. Oye, Eric, amigo. Intentó decir Peter, con las manos en alto. Tranquilo. ¿Te acuerdas de mí? Soy Peter. Un rugido bestial fue la única respuesta. Zombie Blade giró la muñeca, usando la rotación para cortar la telaraña. La espada plateada trazó una imagen residual en el aire, dirigiéndose hacia la garganta de Peter. Peter se apartó y lanzó varias telarañas a la vez, apuntando a las extremidades, pero la habilidad de combate de Blade era extraordinaria, su velocidad aterradora. Su cuerpo se contorsionaba en ángulos que desafiaban la anatomía, esquivando cada telaraña con facilidad, y el remate de revés fue un brutal golpe descendente. Sonido metálico. La habitación era demasiado pequeña. No había dónde esquivar. Peter recibió el golpe en el antebrazo. Un trozo del traje de araña se desprendió y la sangre empezó a brotar por debajo. Esto no funciona. El combate cuerpo a cuerpo es su territorio. Siseó Peter entre dientes. Beirik, corre. ¿Correr a dónde? Beirik soltó una risa amarga y se incorporó a duras penas contra la pared. Su rostro estaba blanco como la tiza. El veneno había sellado el muñón, pero la pérdida de sangre ya había convertido sus piernas en goma. Manchas oscuras flotaban en los bordes de su visión. Y el objetivo de Blade era claramente él. Peter podía ganar tiempo, pero no el suficiente. Una sola oportunidad. Eso es todo lo que tengo. Beirik contuvo el aliento. Algo imprudente brilló en sus ojos. Oye. Daywalker. Le gritó a la figura borrosa que luchaba. ¿Quieres comerme? Ven a por mí. Deseó que Venom aflojara el sello de su muñeca, y la sangre brotó a borbotones. Su olor inundó la habitación en un instante. El efecto fue inmediato. Zombie Blade se quedó paralizado a mitad de su ataque. Su ojo nublado se clavó en Beirik como un láser.
Un jadeo rápido y gutural resonó en su garganta. Carne, sangre, mía, abandonó por completo a Peter y se lanzó contra Beirik con una velocidad que rozaba la teletransportación. Beirik. No. La mano de Peter se extendió rápidamente, lanzando telarañas por los aires, desesperada por atraerlo hacia atrás. Demasiado tarde. Una oleada de hedor golpeó el rostro de Beirik. Sintió un peso enorme en el hombro, y luego fue como si una hilera de púas de acero se clavaran en su carne. Los colmillos de Blade se clavaron profundamente en su hombro. El dolor desgarrador casi lo arrastró al abismo. MGH-AA. Beirik apretó los dientes con tanta fuerza que le crujieron las muelas, aferrándose a la consciencia por pura fuerza de voluntad. Esta es la única oportunidad. Un solo trago de su sangre. Eso era todo lo que necesitaba la sangre de luz. Y entonces sucedió. El cuerpo de Blade se estremeció como si una corriente eléctrica lo hubiera atravesado. El mordisco salvaje cesó de golpe. Un gemido ahogado y angustiado escapó de su garganta. HRRGGHK. Soltó a Beirik y retrocedió tambaleándose, arañándose el cuello con ambas manos. Torrentes de sangre negra brotaron de su boca, golpeando el suelo con un silbido mientras corroía la madera. Su cuerpo se convulsionó violentamente. Sus dedos arañaron su propia piel, como si algo se retorciera bajo la superficie. La mitad podrida de su rostro comenzó a sanar a una velocidad visible. Piel nueva cubrió el músculo expuesto de color negro violáceo, y el desgarro que le recorría desde la boca hasta la oreja se cerró lentamente. Es ese. Peter se quedó mirando fijamente. Eric, él va a volver. Beirik presionó su mano izquierda contra la herida de la mordedura en su hombro, esbozando una débil sonrisa. Eso es lo que hace mi sangre. El método de entrega es, un poco subido de tono. Timbre. Nuevo héroe curado con éxito. Blade. Notificación. Curar la hoja otorga 1 punto de experiencia. Notificación. El talento Daywalker Physique ya está disponible para su compra. La agonía de Eric duró casi 1 minuto. Cuando terminó, el temblor cesó. El ojo nublado se aclaró, nítido y claro. El otro ojo, oculto tras el cristal roto de sus gafas de sol, quedó a la vista cuando la montura destrozada se desvaneció. De color marrón oscuro. Inconfundiblemente humano. Eric apoyó ambas manos contra el suelo, con el pecho agitado, jadeando, como un hombre que se está ahogando y que finalmente logra salir a la superficie. ¿Qué es? Bajó la mirada hacia sus manos empapadas de sangre, con la voz ronca, apenas audible. ¿He vuelto? Esa hambre insaciable, ¿se ha ido? Se lamió los labios por reflejo. Levantó la cabeza de golpe. Su mirada recorrió la habitación destrozada y se posó en Beirik, desplomado contra la pared del fondo, empapado en su propia sangre. Las pupilas de Eric se contrajeron hasta convertirse en puntos diminutos. ¿Qué he hecho? Su voz temblaba. Esos ojos, ahora claros, se llenaron de incredulidad y un autodesprecio tan intenso que parecía que iba a engullirlo por completo. Te mordí, casi, está bien, dijo Beirik con voz ronca entre toses. Sigo respirando. Bienvenido de nuevo al mundo humano, señor. Antes de que pudiera terminar, Eric se puso de pie de un salto y tropezó hacia atrás. Su mirada se detuvo en Beirik durante un instante de angustia. En esos profundos ojos marrones reflejaban dolor, culpa y algo cercano al borde de la autodestrucción. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 7. Chapter 7. Deas Amedunter. 50 años, la voz de Eric brotó de él con un raspón, como algo arrastrado sobre grava. Cacé vampiros durante 50 años. Despreciaba todo lo que se alimentaba de sangre. Juré dedicar mi vida a destruirlos. Bajó la mirada hacia sus manos, resbaladizas y rojas, mientras todo su cuerpo temblaba. ¿Y qué pasó? Me convertí en algo 10.000 veces peor que cualquier vampiro. Comí gente. Comí muchísima gente. Casi te como a ti, señor Eric, intentó decir Beirik. Esto no fue culpa suya. Fue el virus y uno no. Eric levantó la cabeza de golpe. Sus ojos eran una maraña de capilares reventados. Podía ver. Cada segundo, con total claridad. Con cada bocado, sabía que era una persona viva. Y no podía contenerme. Su voz se quebró, áspera como el aullido de un animal herido. No merezco ser salvado por ti. Apenas había terminado de pronunciar esas palabras cuando agarró su espada de plata y salió corriendo hacia la ventana. Espera. Los reflejos de Peter se activaron primero. Una línea de telaraña se extendió para interceptarla. Pero Blade era más rápido.
Esquivó la telaraña, desenvainó la espada con un movimiento rápido y un destello plateado la cortó limpiamente. Al instante siguiente, su silueta se desvaneció en la luz de la mañana. Uno maldita sea. Peter se abalanzó hacia la ventana, pero la voz de Beirig lo detuvo. Peter. No lo hagas. Pero Blade sería un activo increíble, déjenlo ir. Beirig se apoyó contra la pared, sacudiendo la cabeza débilmente. Piénsalo. Un hombre que pasó décadas cazando vampiros, solo para convertirse en algo peor que cualquiera de ellos. Ese golpe, nadie se recupera de eso en 5 minutos. Hizo una pausa, y la comisura de sus labios se curvó en una media sonrisa cansada. Además, Blade siempre ha sido un lobo solitario. Arrastrarlo de vuelta por la fuerza no servirá de nada. Démosle tiempo. Una vez que lo haya resuelto, tal vez venga de buscarnos por su cuenta. Timbre. La actitud de Blade hacia ti se ha actualizado a culpa. Afinidad de la hoja más 30. Valor actual. 80. Nivel de vínculo. LV0, desconocido. Peter se quedó junto a la ventana, mirando en la dirección en la que Eric había desaparecido. Permaneció en silencio durante un largo rato. Entiendo cómo se siente, su voz se había vuelto más grave. Beirik supo, sin necesidad de preguntar, que Peter estaba recordando su propia época como uno de ellos. Vamos, dijo Beirik, separándose de la pared. Tenemos la llave. Vayamos al búnker. Todavía nos queda trabajo por hacer. Peter reaccionó bruscamente y recogió del suelo la mano amputada y la llave. Beirik, tu mano, Venom. Beirik miró la masa negra que aún se retorcía sobre su hombro. ¿Puedes volver a unirla? El simbionte se quedó en silencio un instante. Luego emergió una pequeña cabeza, con una expresión inusualmente seria. Sí. Pero va a doler. Y. ¿Y qué? Mis reservas de energía están casi agotadas. Si me veo obligado a curar completamente tu mano y esa herida en el hombro, probablemente, entraré en letargo por un tiempo. Beirik parpadeó. ¿Inactivo? Eso significa que me arrastraré de nuevo dentro de ti y me echaré una larga siesta. Hasta que no encuentres suficiente comida para recargarme, no podré salir a ayudarte. La voz de Venom era extrañamente apagada. Lo siento, Beirik. Estoy agotado. Beirik miró el muñón ensangrentado de su muñeca, y luego la herida de la mordedura que aún supuraba en su hombro. Uno en estas condiciones, olvídese de llegar a la casa segura. Le costaría caminar 2 cuadras. Hazlo. Apretó la mandíbula. Es peor ser manco. De acuerdo. Prepárate. El simbionte se expandió hacia afuera, y el tejido negro se extendió hacia la muñeca cercenada. Peter colocó la mano separada en su sitio, y Venom la fijó al miembro residual con precisión quirúrgica. NGHAA. Un dolor punzante le recorrió la muñeca. Era como si 1000 agujas le clavaran cada nervio a la vez. Un sudor frío le inundó todo el cuerpo. Podía sentirlo todo. Los huesos fracturados volviendo a unirse. Las fibras musculares desgarradas reconectando, hebra por hebra. Los vasos sanguíneos y los nervios volviendo a su lugar. Como una cirugía sin anestesia, realizada desde el interior. 2 minutos. Entonces la agonía disminuyó. Beirik bajó la mirada. Su mano derecha estaba intacta, sin marcas, sin la más mínima cicatriz. La mordedura en su hombro se había cerrado por completo. Funcionó, flexionó los dedos, sintiendo un gran alivio al recuperar la sensibilidad, perfectamente normal. Por supuesto, funcionó, la voz de Venom se había vuelto débil. La masa negra se encogía visiblemente, retrayéndose en el cuerpo de Beirik en tiempo real. Necesito descansar, recordar, encontrarme, chocolate. Antes de que terminara la frase, el simbionte se había comprimido hasta convertirse en una capa finísima bajo la piel de Beirik y había guardado silencio. Beirik buscó en su interior. El vínculo seguía ahí. Venom no se había apagado del todo, sino que estaba demasiado exhausto para moverse. Oye, ¿estás bien ahí dentro? No, me molestes, déjame acostarme. La respuesta fue apenas un susurro. A menos que alguien esté intentando matarte, no me despiertes. Beirik se rió. Incluso funcionando al límite de sus fuerzas, el simbionte seguía listo para saltar si las cosas se ponían feas. Gracias, amigo, dijo en voz baja. Lo primero que haré cuando lleguemos a la casa segura será buscarte chocolate. Mejor que sea, Paloma. Peter había estado observando a Beirik hablar solo con creciente curiosidad. ¿Aún puede hablar? Apenas. Está en las últimas. Beirik asintió y luego señaló la llave que Peter tenía en la mano. Vamos.
Es hora de ponerla en marcha. El dispositivo incorporaba un escáner de huellas dactilares en su carcasa. Necesitará tu huella para desbloquearlo. Peter presionó el pulgar contra la almohadilla. Bip. Un tono electrónico nítido. La pantalla LCD monocromática del centro cobró vida. En la pantalla apareció una simple flecha. Debajo, una secuencia de números parpadeaba. Distancia al objetivo. 7,3 kilómetros. Rumbo. Oeste-noroeste. Un poco más de 7 kilómetros. No está mal. Beirik exhaló. Vamos a ver nuestra nueva casa. Peter guardó la llave en el bolsillo y luego se agachó, ofreciendo su espalda. Has perdido mucha sangre. Déjame cargarte. Beirik abrió la boca para negarse, pero luego sintió que sus piernas flaqueaban y se tragó su orgullo. Me cortaron la mano y me mordieron el hombro. Probablemente no sea momento para la dignidad. Se subió a la espalda de Peter. Agárrate fuerte. Esta vez seré delicado. Peter se elevó hacia el cielo, extendiendo una telaraña en arco, y ambos desaparecieron en el resplandor matutino de Manhattan. Detrás de ellos, la casita que albergaba demasiados recuerdos terribles se redujo a un contorno borroso en el horizonte. Peter no miró hacia atrás. Tal como le había enseñado la tía May. Mantén la vista al frente. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 8. Chapter 8. The Bunker. Los números en la pantalla LCD descendían de forma constante. 7,3 kilómetros, 5,1, 2,8, Peter había cumplido su promesa de ser delicado esta vez. Nada de acrobacias ni giros vertiginosos. Solo arcos suaves y constantes entre los edificios. No fue suficiente. Aferrado a su espalda, Beirik aún sentía que el mundo se inclinaba de lado con cada balanceo. Demasiada sangre perdida, demasiadas horas en el aire. Su rostro se había vuelto del color de un papel viejo. Ya casi llegamos. La voz de Peter se escuchó de nuevo. Aguanta un poco más. Beirik abrió los ojos a la fuerza. Los rascacielos de cristal y acero de Manhattan habían dado paso a algo completamente distinto. Almacenes de chapa ondulada oxidada. Solares invadidos por la maleza. Camiones abandonados, inclinados en ángulos extraños, como borrachos que se han rendido al suelo. El lugar parecía como si no hubiera visto un alma viviente en décadas. ¿Esto es todo? Peter aterrizó suavemente, y Beirik se deslizó de su espalda, describiendo un círculo lento e incrédulo. La llave dice que nuestro destino está a 50 metros. Peter frunció el ceño al mirar el dispositivo. Pero esto, parece un desguace, concluyó Beirik. Eso se debía a que era un desguace. O casi. El letrero oxidado atornillado sobre la entrada aún mostraba letras descoloridas. Centro de Tratamiento de Residuos del Séptimo Distrito de Nueva York. El director Fury nos está tomando el pelo, ¿verdad? Dijo Peter rascándose la cabeza. ¿Construyó un búnker debajo de un basurero? Beirik sonrió. Este es exactamente el estilo de Fury. Pensó en todas las absurdas bases secretas que Shield había utilizado en los cómics y las películas. En comparación, una planta de tratamiento de residuos era prácticamente de buen gusto. Vamos. Busquemos la entrada. Se abrieron paso con cuidado por los terrenos abandonados, siguiendo la flecha de la llave que se ajustaba en tiempo real. Los guió pasando vallas derruidas y montones de chatarra, adentrándose cada vez más en el complejo, hasta que apuntó directamente a algo escondido en un rincón de un almacén. Un fotomatón. Beirik se detuvo en seco. Era una de esas antiguas cabinas de fotos estilo Puricura, de las que imprimían fotos en pegatinas. La pintura de la estructura se había desprendido hasta dejar el metal al descubierto. La suciedad y el polvo cubrían cada centímetro del cristal. La llave dice, este es el lugar. Peter parecía completamente perdido. Beirik entró, se tapó la nariz y usó la manga para limpiar la pantalla. Todavía estaba encendido. Una sola línea de texto brillaba sobre el fondo oscuro. Por favor, mire a la cámara. Mira a la cámara. Peter se inclinó hacia adelante, mirando instintivamente la lente montada sobre la pantalla. Hacer clic. Un destello cegador se produjo y dio de lleno en la cara de Peter. ¿Qué demonios? Antes de que pudiera terminar, toda la cabina comenzó a temblar. Los pies de Beirik se movieron por instinto, intentando retroceder, pero el suelo ya se había abierto bajo ellos. Al instante siguiente, ambos cayeron directamente en la oscuridad. ¡Ah! El grito de Beirik rebotó en las paredes del estrecho conducto. El viento rugía junto a sus oídos, su corazón golpeaba contra sus costillas con tanta fuerza que podía oírlo.
Esto fue 10.000 veces peor que ir montado a lomos de Spider-Man. Agárrate a mí. Peter rodeó su cintura con el brazo, atrayendo a Beirik con fuerza contra su pecho y protegiéndolo con su propio cuerpo. Se precipitaron en la más completa oscuridad. Beirik sintió cómo sus órganos intentaban subir por su garganta. 3 segundos. 5. 10. Había perdido por completo la noción del tiempo. Justo cuando estaba seguro de que chocarían contra el cemento y que ahí terminaría todo, ¡zas! Chocaron contra algo blando, rebotaron 2 veces y se detuvieron. KHHH, tos, tos, Beirik yacía boca abajo, tosiendo con tanta fuerza que pensó que se le iban a salir los pulmones. Abrió los ojos con dificultad y se encontró extendido sobre un enorme colchón de aire blanco, mullido como una nube. ¿Estás bien? Peter ya se había incorporado a su lado, con el rostro surcado de preocupación. Todavía, vivo, Beirik logró decir. Le costó incorporarse, y una imagen familiar pasó fugazmente por su mente. Espera. Foto, caída libre, colchón de aire, parpadeó y luego no pudo contenerse. ¿Fury se dio un atracón de las aventuras de Jackie-chan? Peter se quedó mirando fijamente sin expresión. ¿Jackie-chan qué? No importa. Es una cuestión cultural. Beirik restó importancia con un gesto. Un zumbido sordo se elevó a su alrededor. Unas tenues luces de emergencia se encendieron, una a una. No eran LED brillantes, solo un débil resplandor ámbar, apenas suficiente para ver. Todo el espacio estaba bañado en una bruma naranja. Ambos levantaron la vista al mismo tiempo. Ambos se quedaron inmóviles. Este lugar es enorme. La voz de Peter resonó por el cavernoso salón. Enorme se queda corto. El techo abovedado se elevaba al menos 5 pisos antes de desvanecerse en la penumbra. El suelo se extendía lo suficientemente ancho como para aparcar una flota de avionetas. A lo largo de las paredes, los contornos de los paneles de instrumentos y las pantallas apenas eran visibles. Todos estaban oscuros y apagados. En el centro se alzaba una enorme plataforma circular rodeada por una docena de estaciones de trabajo. Todas apagadas. Figuras silenciosas yacían encorvadas en la penumbra como gigantes dormidos. A lo largo de la pared del fondo, una hilera de pesadas puertas de metal se alineaban una junto a la otra, cada una etiquetada con una función diferente. Enfermería, armería, almacén de alimentos, área de descanso, laboratorio, centro de comunicaciones, la mayoría de ellas brillaban con indicadores rojos de bloqueado. Beirik lo asimiló todo, mientras un nudo complejo de sentimientos se le apretaba en el pecho. La magnitud era asombrosa. Pero en ese momento, con su tenue iluminación de emergencia, su equipo inservible y sus puertas selladas, el lugar parecía menos un centro de mando y más una tumba que alguien había olvidado enterrar. La energía está críticamente baja. Frunció el ceño. La mayor parte de las instalaciones ni siquiera se han inicializado. Peter se dirigió a la puerta marcada como armería y la empujó. No se movió ni un milímetro. Asegurado. Beirik asintió, observando las pocas puertas con luces verdes. Almacén de alimentos, área de descanso, aseo. Solo seguían funcionando los servicios básicos para la supervivencia. Ahora parece vacío, dijo, levantándose del cojín y sacudiéndose el polvo, pero el potencial es real. Una vez que resolvamos el problema de la energía y lo vayamos construyendo poco a poco, podría convertirse en una base de operaciones importante. De acuerdo. Peter asintió. Por ahora, sin embargo, Beirik se tocó el pecho. Necesito encontrar algo para comer. ¿Comer? Peter parecía desconcertado. ¿Tienes hambre? Yo no. Eso. Se tocó el pecho de nuevo. Debajo de su piel, Venom se aferraba en un estado tan tenue que era casi transparente, tan débil que Beirik apenas podía sentir que estaba allí. Cierto, Venom. Los ojos de Peter se iluminaron al reconocerlo. Necesita chocolate. Se dirigieron a la puerta etiquetada como almacenamiento de alimentos. Se activaba mediante sensores. En el momento en que Beirik se acercó, los paneles se deslizaron para separarse. Lo que encontraron en su interior los dejó a ambos paralizados. Hileras e hileras de estanterías metálicas se extendían desde el suelo hasta el techo, apiladas con precisión militar. Conservas, galletas comprimidas, verduras deshidratadas, carne envasada al vacío, según una estimación aproximada, la cantidad sería suficiente para alimentar a 10 personas durante un año. Y lo mejor de todo, lo que hizo que el corazón de Beirik diera un vuelco. La sección de la derecha era una columna entera dedicada al chocolate. Dove, Cadbury, Lindt, Ferrero Rocher, Venom, despierta.
Beirik agarró puñados de chocolate del estante. Mira lo que encontré. Contra su pecho, la fina membrana negra se contrajo. Chocolate. La voz que surgió de su interior era apenas un suspiro. Dove, dijo Beirik sonriendo. La más suave que existe. Una pequeña cabeza negra asomaba por su hombro. Sus ojos eran apagados, pero la chispa que irradiaban era inconfundiblemente real. Chocolate, dame. La boca de Venom se abrió débilmente. Beirik arrancó el envoltorio de un trozo y se lo metió dentro. El simbionte masticaba con lenta y placentera satisfacción. Su oscura masa parecía ligeramente más llena que antes. Beirik le dio de comer algunos trozos más. La mejoría era evidente. Al menos, ahora Venom pronunciaba sus palabras completas. Gracias, Beirik, un tono de sincera gratitud se percibía en la voz del simbionte. Me siento mucho mejor, de nada, dijo Beirik, dándole una palmadita en la cabecita. De ahora en adelante, todos los chocolates de este lugar son tuyos. Los ojos de Venom brillaron intensamente al instante. ¿De verdad? En realidad. Entonces me como toda esta fila. Tal vez deberías ir con calma. No te acabes todo el suministro el primer día. Timbre. Venom está encantado con la comida que proporcionaste. Afinidad con el veneno +10. Valor actual. 90. Peter observaba a un lado el intercambio entre el hombre y su simbionte, con las comisuras de los labios curvándose hacia arriba a pesar de sí mismo. Parece que hemos encontrado un nuevo hogar bastante decente. Observó el espacio en penumbra. Un poco rústico, pero seguro. Eso es lo que importa. Comentario 1. Votar Chapter 9. Chapter 9. The Power Problem. Beirik permanecía de pie, aún agarrando un puñado de tabletas de chocolate. Veamos qué más está operativo. Salieron del almacén de alimentos y comenzaron a explorar la tenue fortaleza subterránea. La mayor parte estaba prohibida. Armería, luz roja, cerrada. Enfermería, luz roja, cerrada. Laboratorio, luz roja, cerrado. Centro de comunicaciones, luz roja, bloqueado. Todo está sellado. Los hombros de Peter se desplomaron. Beirik apoyó la cara contra el cristal de la puerta de la enfermería. Apenas se distinguían las formas de los instrumentos quirúrgicos en el interior, pero la habitación estaba completamente a oscuras. No había electricidad. El sistema debió haber cerrado automáticamente todas las áreas no esenciales para conservar lo que quedaba, dijo. Al menos los sistemas de soporte vital funcionaban. El área de descanso contaba con 6 pequeñas habitaciones privadas. La iluminación era tenue, pero las camas estaban limpias y las mantas eran gruesas y cálidas. Los baños tenían duchas e inodoros en funcionamiento, y el calentador de agua funcionaba con un suave zumbido. La cocina disponía de utensilios básicos y un refrigerador que zumbaba con silenciosa determinación. Habitable, como mínimo. Beirik inspeccionó el cavernoso salón principal, haciendo cálculos mentales. Una vez solucionado el problema de la electricidad, todas estas áreas cerradas se abrirán. Y entonces, Beirik, ven a ver esto. La voz de Peter resonó desde la plataforma de control central, cargada de un tono que no auguraba buenas noticias. Beirik se acercó y lo encontró mirando fijamente la única pantalla que seguía encendida en toda la consola. Un texto de advertencia rojo parpadeaba en ella. Advertencia. Fuente de alimentación principal agotada. Estado actual. Modo de soporte vital. Cargo restante. 1%. Tiempo restante estimado. 2 días. Aviso. Restablezca la alimentación base para desbloquear todas las funciones. Beirik frunció el ceño. ¿2 días? Eso no es nada. Parece que Fury diseñó este lugar como un refugio temporal. Peter tecleó en la consola, accediendo a registros más detallados. La fuente de energía principal es un reactor de arco, y ya estaba casi descargado cuando lo instalaron. ¿Un reactor de arco? Los ojos de Beirik se aguzaron. Esa es tecnología patentada de Stark. Así es, dijo Peter, asintiendo mientras revisaba los registros. Según esto, la base está equipada con un reactor ARC de tercera generación, modelo Mark I ARC. Levantó la vista. Si queremos que se restablezca la funcionalidad completa, necesitamos un núcleo de energía de repuesto. Del mismo modelo. Una expresión compleja cruzó el rostro de Peter. El más cercano estaría en los niveles de almacenamiento subterráneo de la Torre Stark. A Beirik se le revolvió el estómago. Esa es la Torre de los Vengadores. El nido de los superhéroes zombies. En teoría, dijo Peter, rascándose la cabeza.
Pero como ya comenté, la mayoría de los Vengadores se fueron a cazar extraterrestres. El señor Stark se llevó un equipo a buscar alienígenas, el Capitán América se llevó otro al otro extremo de la galaxia y entonces la torre debería estar vacía. Yo no apostaría por ello, dijo Peter, negando con la cabeza. Podría haber guardias. O gente atrapada dentro que no pueda salir. Desconozco la situación exacta. Deberíamos prepararnos para lo peor. Beirik se quedó mirando el furioso 1% rojo en la pantalla. Respiró hondo. No tenemos otra opción. Necesitamos avanzar hacia la torre cuanto antes. Si no solucionamos el problema de la energía, esta base quedará completamente inoperativa. No solo perderemos la enfermería y la armería, sino también la iluminación, el agua corriente, todo. Estoy de acuerdo, asintió Peter. Pero lanzarnos a ciegas contra la torre Stark es un suicidio, sobre todo en el estado en que nos encontramos ahora mismo. Esta noche descansaremos y nos marcharemos al amanecer. Beirik le dio una palmada en el hombro. Peter lo miró, pareció a punto de decir algo más, pero luego lo pensó mejor. Está bien. Voy a ducharme. ¿Y tú? Me sentaré un rato primero. Adelante. Una vez que Peter se hubo marchado, Beirik encontró un rincón tranquilo, se apoyó contra la pared y extendió la mano hacia adentro. La familiar interfaz azul translúcida apareció ante sus ojos. Personaje. Beirik. Estado actual. Saludable. Talento. Sangre de luz. Ex disponible. 1. Inteligencia. LV1, sin nada destacable. Fuerza. Nivel 1, no podría hacerle daño a una mosca. Velocidad. LV2, pies ligeros. Durabilidad. LV2, diseñado para durar. Energía. LV1, línea plana, 1 combate. Nivel 1, mucho brillo, poca sustancia. Un mísero punto de experiencia. Lo analizó detenidamente. Mañana le esperaba la Torre Stark, y la Torre Stark, un peligro de una magnitud impredecible. Peter y Venom lo protegerían, pero ¿quién sabía qué le aguardaba dentro? Primero lo básico. Él echó el punto en fuerza. DIM, actualización exitosa. Fuerza. Nivel 1, incapaz de hacerle daño a una mosca. Nivel 2, vigoroso, 1. Esa calidez familiar lo inundó de nuevo. Sus músculos se tensaron, más densos de alguna manera, y sintió que sus huesos adquirían una dureza similar a la del hierro. Apretó el puño y notó la diferencia de inmediato. El antebrazo se veía notablemente más grande que antes. Unos cuantos golpes experimentales al aire produjeron un satisfactorio silbido de viento desplazado. Ahora debería poder aguantar algunos golpes más, al menos. Satisfecho, pasó a la tienda de talentos. Los mismos 2 iconos permanecían esperando en el estante. Sentido arácnido, nivel 1, 10x2 enlace telepático, 3x1. Su mirada se desvió hacia una entrada recién abierta. Físico Daywalker, LV1, 1 coste. 10x1 descripción. Adquiere el linaje Daywalker de Blade. Otorga fuerza, velocidad y regeneración a nivel de vampiro sin vulnerabilidad a la luz solar, el agua bendita o el ajo. Otros 10 puntos, miró el 0 que estaba en la esquina de la pantalla y negó con la cabeza con una sonrisa forzada. 1 punto de experiencia por cada superhéroe curado. El sistema era absurdamente tacaño. 2. Aunque maximizara su afinidad con Spider-Man, Venom y Blade, solo obtendría 3 recompensas de vínculo en total. Y sabiendo lo tacaño que era este sistema, cada recompensa podría valer apenas 1 punto. El progreso es glacial, suspiró y cerró la interfaz. Las matemáticas eran obvias. Volverse más fuerte rápidamente significaba curar a más héroes. Pero los héroes zombies eran cada vez más poderosos que el anterior, y a su nivel actual, la autopreservación ya era un desafío. Cazarlos activamente era impensable. Un paso a la vez. Se levantó, se dirigió al baño y se metió bajo el agua, que estaba tan caliente que podía quemarlo. De vuelta en el área de descanso, eligió una habitación al azar y entró. Pequeño pero limpio. Una cama individual, un pequeño escritorio, una lámpara que emitía el mismo brillo ámbar apagado que todo lo demás aquí abajo. Beirik yacía en la cama, mirando fijamente al techo. 2 días. Llevaba 2 días en este mundo y ya lo habían perseguido los muertos vivientes, lo había mordido un Spider-Man zombie, un Blade zombie le había cortado la mano y, por si fuera poco, le había arrancado un trozo del hombro. Decir que no tenía miedo habría sido una mentira. Pero en esos mismos 2 días, se había ganado a Spider-Man y a Venom. Quizás también a Blade, con el tiempo. Había asegurado una base secreta y obtenido un sistema con un potencial ilimitado. No está mal. Muchísimo mejor que estar solo.
¿Con quién estás hablando? Una voz débil pero clara surgió de su pecho. La pequeña cabeza negra de Venom asomaba por debajo de su cuello, con los ojos fijos en él. Venom. ¿Estás despierto? Beirik sonrió. ¿Cómo te sientes? Mejor. Al menos ya no me desmayo a cada rato. El simbionte bostezó. Ese chocolate estaba increíble. Quiero más. Eres peor que un perro pidiendo sobras. Mañana. Beirik le dio un golpecito en la cabecita con un dedo. Venom respondió frotándose contra su cuello con un afecto descarado. Beirik, hay algo de lo que quería hablar contigo. ¿Qué es eso? El futuro de este mundo. Venom hizo una pausa. Cuando volvió a hablar, la irreverencia habitual había desaparecido, reemplazada por algo inusual y serio. ¿Crees que, realmente podemos salvar a todos? Beirik guardó silencio. Algo cambió en su mirada. Sinceramente, Venom. No lo sé. He tenido muchos huéspedes, continuó el simbionte. Eddie, Peter, otros que nunca has conocido. Todos tenían sus propios ideales. Algunos querían salvar el mundo. Otros querían destruirlo. Otros simplemente querían sobrevivir. Un instante de silencio. El cansancio se coló en su voz. La mayoría fracasó. No porque no fueran lo suficientemente fuertes, sino porque, a este universo no le importa. Es cruel por naturaleza. Beirik no dijo nada. Escuchaba. Pero, el tono de Venom cambió, y esa sonrisa familiar se abrió, dejando ver hileras de pequeños dientes blancos que reflejaban la luz de la lámpara. Eres diferente a todos ellos. ¿Cómo es eso? Tienes esto, no sé cómo explicarlo. Haces que la gente quiera creer en ti. La cabecita se inclinó. Es como cuando Eddie me dijo que iba a proteger San Francisco. En aquel entonces también decidí creerle. Un fino tentáculo negro se extendió y golpeó el pecho de Beirik, justo sobre su corazón. Así que creo que, realmente puedes salvarnos a todos. Beirik miró fijamente esos ojos blancos y sinceros. Beirik rió suavemente, extendió la mano para apagar la lámpara y se dejó vencer por el sueño. Comentario 1. Votar Chapter 10. Chapter 10. Stark Tower. La luz del sol de la mañana no llegaba al búnker, pero el reloj biológico de Beirik lo despertó puntualmente de todos modos. Abrió los ojos y se encontró con Venom acurrucado sobre su pecho, profundamente dormido y roncando suavemente. ¿Puedo devolver esto? Es como tener un perro, suspiró, dejó el simbionte donde estaba y bajó las piernas de la cama. El salón principal estaba bañado en la misma penumbra ámbar. Peter ya estaba en la consola central, ocupado en algo. Buenos días, Beirik. No levantó la vista. Encontré algunas cosas útiles en el sistema principal. Beirik se acercó. Peter estaba revolviendo en un conjunto de cajones integrados en la base de la consola. Miren esto. Tarjetas de acceso de respaldo para la base. Mostró varias tarjetas magnéticas negras. Revisé los registros del sistema y descubrí que hay una segunda entrada además de esa cabina de fotos. Un ascensor común, camuflado como una caja de conexiones eléctricas abandonada en la superficie. ¿Me estás diciendo que no tenemos que deslizarnos por el tobogán de la muerte cada vez? Exacto, dijo Peter con una sonrisa. El primer acceso requiere verificación de clave, pero después solo hay que pasar la tarjeta. Y navegó por varias pantallas de la consola hasta abrir la interfaz de permisos. He registrado tus datos biométricos en el sistema. Acceso completo. Puedes entrar y salir cuando quieras y usar todas las instalaciones desbloqueadas. Beirik sonrió. Gracias, Peter. De nada. Tú eres la clave para solucionar todo este lío. Peter le dio una palmada en el hombro. ¿Listo? Es hora de ir a la Torre Stark. Beirik asintió, volvió a entrar en el almacén de alimentos y metió un puñado de tabletas de chocolate en una mochila. Venom, levántate. La masa oscura sobre su pecho se retorcía. 5 minutos más, no tengo tiempo. Te preparé el desayuno. Desenvolvió un bombón Dove y se lo metió en la boca. Venom reaccionó al instante. Chocolate. El simbionte salió disparado de su interior, se tragó el trozo entero y dejó escapar un eructo de satisfacción. Más. Necesito recargar mi poder de combate. Beirik le dio de comer unas cuantas docenas de trozos más. El estado de Venom mejoró visiblemente. Su cuerpo se veía notablemente más lleno que la noche anterior. ¿Cómo te sientes? Ya casi llego. Venom flexionó sus tentáculos. Podría enfrentarme a 10 tipos ahora mismo. Uno suficientemente bueno.
Salieron por la salida del ascensor que Peter acababa de descubrir. Una puerta metálica, disimulada como una caja de conexiones abandonada, se abrió al pasar la tarjeta, revelando un ascensor compacto que subía directamente a la planta baja. Mucho más civilizado que la cabina de fotos, murmuró Beirik con alivio. Salieron a las ruinas de Nueva York. La luz de la mañana se filtraba por el pavimento destrozado. Un leve olor a putrefacción flotaba en el aire. A lo lejos, el gemido sordo de los muertos vivientes resonaba sobre los tejados, pero este tramo industrial permanecía en silencio. Peter lanzó una telaraña. Beirik se subió a su espalda y juntos se lanzaron hacia la torre Stark. Durante el trayecto, Beirik fue sacando chocolate de la mochila y dándoselo de comer a Venom. Esta marca también es bastante buena, deja de picar entre horas. Cuento contigo para que me mantengas con vida ahí dentro. Tranquilo, Beirik. Nadie te va a tocar mientras yo esté aquí. Venom se golpeó el pecho en señal de solemne garantía, y luego le dio un mordisco a otro chocolate. 20 minutos después, la torre Stark apareció ante nuestros ojos. El rascacielos que una vez fue un monumento a todo lo que representaban los Vengadores estaba en ruinas. La mitad de las gigantescas letras Stark se habían desprendido. La mayor parte de la fachada de vidrio había desaparecido, y varios pisos se habían derrumbado por completo, dejando al descubierto secciones transversales irregulares de barras de refuerzo y concreto como huesos rotos. La plaza de abajo estaba llena de vehículos blindados abandonados, restos de helicópteros y amplias manchas oscuras donde la sangre se había secado hacía mucho tiempo. ¡Qué desastre!, dijo Beirik en voz baja. Peter aterrizó en el tejado de un edificio al otro lado de la calle. Se tumbaron en el borde, observando la torre. No hay señales de actividad zombie, dijo Peter entrecerrando los ojos. Pero no podemos confiarnos. Podría haber una emboscada esperándonos dentro. Y esas, Beirik señaló las cámaras de vigilancia oscuras que salpicaban las paredes exteriores. Parecen seguir activas. Peter frunció el ceño. ¿Sistemas Jarvis residuales? El señor Stark debería haber desactivado toda la IA antes de irse. Quizás se activó automáticamente un sistema de respaldo, dijo Beirik. De cualquier manera, tus telarañas pueden cegarlos. No es mala idea. Rodearon el edificio por un lateral y se colaron dentro. El interior estaba devastado. El vestíbulo de mármol pulido era una maraña de grietas. Las obras de arte que antes adornaban las paredes yacían hechas añicos. El mostrador de recepción estaba volcado. Las puertas del ascensor colgaban torcidas, entreabiertas y oscuras. El almacén subterráneo está en el tercer nivel. Peter bajó la voz. Subimos por las escaleras. Se escabulleron por la escalera de emergencia. Durante todo el descenso, Beirik pudo ver las luces indicadoras rojas de las cámaras instaladas en la pared. Unos ojitos que los seguían. La puntería de Peter era precisa y quirúrgica. Cada cámara que encontraban aparecía con una cantidad exacta de telaraña pegada sobre su lente. Por fin, el subnivel 3. Atravesaron la puerta y entraron en un amplio pasillo. A ambos lados había pesadas puertas de metal, cada una de las cuales conducía a una bóveda de almacenamiento diferente. El almacenamiento de energía está en el extremo opuesto. Peter tomó la delantera. El señor Stark me trajo aquí una vez. Al final del pasillo, una puerta metálica reforzada lucía un emblema de rayo. Debajo, unas letras estampadas decían: almacenamiento de alta energía / personal no autorizado prohibido el paso. Peter deslizó su tarjeta por el panel de acceso. Luz roja. Acceso denegado. No es ninguna sorpresa. Será la fuerza bruta. Metió los dedos en el hueco entre las puertas, ató unas correas alrededor de las manijas para tener mejor agarre y tiró. El metal chirrió. El marco se dobló y se deformó bajo la presión. Beirik observaba desde unos pasos atrás, con la mandíbula desencajada. Sabía que la fuerza de Spider-Man era descomunal sobre el papel. Una capacidad de levantamiento de aproximadamente 10 toneladas, lo que lo ponía al mismo nivel que Hulk. Pero verlo en persona, observar cómo el acero reforzado se doblaba como papel de aluminio, era algo completamente distinto. Grieta. La cerradura se rompió. La puerta se abrió de golpe. Y en ese mismo instante, una estridente alarma resonó en el nivel subterráneo. Luces estroboscópicas rojas de advertencia iluminaron el pasillo, tiñendo todo de un rojo intermitente. No. El rostro de Peter se tensó. No hay nadie en el edificio, ¿verdad? Preguntó Beirik, sin parecer muy convencido.
No lo sé. Pero tenemos que actuar rápido. Comentario 2 comentarios. Votar.